Hola, aquí estamos otra vez con otro vídeo. En este vídeo, pues lo que estoy poniendo aquí es lo que vamos a hacer. Hasta ahora estamos estudiando el campo gravitatorio y hemos visto el apartado 1, el apartado 2 y el apartado 3. Y antes de continuar con el siguiente, voy a hacer un ejercicio de ejemplo. Nos vamos a centrar con el flujo. Vamos a hacer un ejercicio de cálculo de flujo. Entonces, para eso vamos a suponer que tenemos un campo A uniforme. Uniforme y estacionario. Es decir, uniforme es el mismo en cualquier parte del espacio y estacionario no cambia con el tiempo. No cambia con el tiempo. No cambia. Uniforme no cambia con las coordenadas. Bien, vamos a suponer que fuese, por ponerlo facilito, 5i. Este es el vector. Es el vector campo en cualquier punto de la superficie, del espacio. Es decir, si yo aquí dibujo un eje Z, un eje X y un eje Y, en cualquier punto del espacio, por ejemplo en este, es un vector que mide 5. Acordaros que el vector Y es un vector unitario en el eje, lo voy a dibujar aquí un momento, en el eje X. El vector Y es un vectorcito así, unitario. Si hubiera J, el vector J es un vector unitario en la dirección J del eje Y. Y aquí estaría el vector K. Son vectores unitarios. También se les llama versores. Versores. Bueno. Bien, pues en este punto el campo es 5 veces Y. Si Y es esto, pues es un vector que mide 5 veces para acá. Pues si es 1, 2, 4 y 5, bueno, casi me salgo. Más o menos. Imaginaros que eso es 5 veces este. Pues así es A en este punto y en todo. ¿De acuerdo? Bueno. Pues vamos a suponer que tenemos este campo. Bueno, este vector, muchas veces en vez de escribirlo con sus componentes, a veces se escribe con un paréntesis y aquí va la coordenada X, una coma, aquí va la coordenada Y, coma, y aquí va la coordenada Z. En este caso, fijaros que este campo no tiene nada en el J, no aparece la J y no aparece la K. Si no aparecen es que es 0 lo que tiene delante. ¿De acuerdo? Entonces, borro. Si yo escribiera este vector, sería 5 en X. No tiene nada en Y y no tiene nada en J. Podría escribirlo así. Vale. Vamos a suponer, bien, que tenemos un campo, ese campo. Sus líneas de fuerza, sabemos que son siempre tangentes a la dirección del campo. Luego tienen que ser líneas horizontales así. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos una superficie cuadrada, para no complicarnos. Una superficie cuadrada, si yo la veo de frente, así, no me sale muy cuadrada, pero bueno, es cuadrada, y vamos a suponer que tiene 2 centímetros de arista. Luego tiene 2 centímetros aquí y 2 centímetros aquí. Y lo que vamos a hacer es calcular el flujo de este vector a través de esta superficie. Pero bueno, ¿cómo la vamos a colocar? Pues bien, la vamos a colocar de 3 maneras distintas. Primero la vamos a colocar, a ver si me sale así. Totalmente perpendicular a las líneas del campo. Este va a ser nuestro primer caso. Segundo caso. Va a ser, a ver, voy a borrar esto. Segundo caso. Tenemos las líneas. Bueno, más o menos.
y ahora va a estar inclinado. A ver si esto me sale. Fijaros que hay un ángulo aquí que se ha inclinado, lo llamo teta. Bueno, ahí he puesto poco, pero vamos a suponer que se ha inclinado un ángulo de 60 grados. Y el tercer caso es que ha girado un ángulo de 90 grados. Si aquí he girado un ángulo de 90 grados, pues esto estará así. ¿De acuerdo? Venga, en esos tres casos. Primer caso. Voy a borrar esta parte que no la quiero. Una coma más gorda. Vale. ¿Cómo se calcula el flujo? Bien, pues hemos visto que el flujo, para el caso que se representa por esta letra, para el caso particular de que el campo sea uniforme y estacionario y la superficie plana, y en nuestro caso, se calcula simplemente así, haciendo ese producto escalar. ¿De acuerdo? Bien, A lo sé. A es 5i por S. ¿S cuánto es? Bueno, ese es un vector que es perpendicular. Voy a dibujar aquí a la superficie y el sentido el que me dé la gana. Luego yo, como ya veo que el campo va para acá, pues bueno, pues lo voy a poner también para acá. Pero podría haberlo definido, si a mí me hubiera dado la gana, haberlo puesto para el otro lado. Lo único, me va a salir todo igual, lo único que me va a cambiar el sentido. El signo, perdón. Si aquí me va a salir positivo, pues en el otro lado me hubiera salido negativo. Y el resultado es totalmente correcto. Simplemente que dejaríamos un dibujo para que se viera cuál ha sido nuestro criterio a la hora de decidirnos cuál es nuestro vector S. Bien, el vector S, el módulo, es el área de ese cuadrado. Y si tiene, hemos dicho que iba a ser de 2 centímetros de arista, pues 2 por 2, 4 centímetros cuadrados. Que vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. Pues esto es 4 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Aquí el campo no me han dicho qué es. No sé si es un campo de fuerza, un campo... Entonces esto suponemos que ya está en el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, pues entonces este sería 5i por... ¿Y este vector para dónde apunta? Con este eje, no dibujo aquí el eje, pero aquí habría un eje igualito, Y, X, Y. Pues apuntar también en el eje, perdón, este es Z. Vale, no pasa nada. Esto es Z. Bueno, pues son paralelos. Luego este vector tiene ese módulo y apunta en la dirección del eje X, es decir, la dirección del vector o versor Y. Luego lo escribiremos 4 por 10 elevado a menos 4 en la dirección Y. Y la unidad. Bueno, pues eso va aquí. Lo pongo aquí. 4 por 10 elevado a menos 4 y la unidad ya me lo ahorro. Yo ya lo he puesto en el Sistema Internacional. ¿Cómo hago esta cuenta? Bueno, pues esa cuenta es multiplico los números, los saco multiplicándolo porque todo se está multiplicando. Luego esto me sale 20, 4 por 5, 20 por 10 elevado a menos 4. Y por I, 1. Yo no lo he dicho creo que hasta ahora, pero I por I es un producto escalar, lo voy a poner aquí. Voy a cambiar de color. I por I es producto de módulo, esto tiene módulo 1 por el coseno del ángulo que forma. Y el ángulo que forma es 0 grados, es el mismo vector. El ángulo que forma un vector consigo mismo, 0, que el coseno de 0 es 1. Luego 1 por 1 por 1 por 1, todo eso es 1. Entonces, I por I, 1. Pues ya está, se me queda así. En las unidades del sistema internacional que sean.
Pues ya hemos calculado el flujo, en este caso, particular. Bueno, y para el otro, pues hacemos lo mismo. Vamos a ver. Flujo, lo hago en amarillo. Sería A por S. ¿Cómo es el vector S aquí? El vector S es un vector que es perpendicular a la superficie, luego es una cosa así. ¿De acuerdo? Tengo que escribirlo vectorialmente. Bueno, yo sé que el módulo es el mismo de antes, es el mismo cuadrado de antes, es 4 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Pero ahora, ¿para dónde apunta? Pues tengo que escribirlo. Vamos a ver. Bueno, no lo voy a escribir en plan vector. Vamos a ver que como el producto escalar lo puedo escribir o así, bueno, lo he puesto aquí, o así, pues ahora me conviene hacerlo así, porque el módulo lo conozco y el ángulo es, ¿qué ángulo es? El ángulo que forma la dirección en la que está el campo y el vector este. Aquí lo que hace falta darse cuenta que este vector, fijaros que le da el mismo nombre que este, porque es el mismo. Lo voy a poner aquí, vamos a suponer que lo viéramos perfectamente de lado. Esto que dibujo aquí es el cuadrado visto de lado. Para adentro estaría el lado que falta. Y el vector superficie está así. Y puesto que los vectores de campo son horizontales, el ángulo que yo voy buscando es este. Y me dicen que se ha inclinado este ángulo. ¿Se ve que este ángulo es igual que este? Fijaros, siempre que yo tenga dos rectas que formen un ángulo, el que me dé la gana. Si yo dibujo otras dos rectas que sean perpendiculares, cada una, por ejemplo, una recta que es perpendicular a esta, y lo alargo. Y yo ahora otra recta perpendicular a esta, y lo alargo. ¿Vale? Pues esto creo que es una de las conclusiones del teorema de Tales. Pues bien, siempre que se cumpla, que tenemos dos rectas que se cortan, porque estos son dos rectas que se cortan, se las puedo alargar para allá. Pero bueno, y lo mismo que esta, podría alargarlas. Estas podría alargarlas para acá. Siempre que tenga dos rectas que se cortan, si existen otras dos que se cortan lado a lado perpendicularmente, entonces el ángulo es el mismo. Este ángulo es ese ángulo. Bueno, y eso está pasando aquí. Este lado, el verde, es perpendicular al amarillo y este azul es perpendicular. Si yo lo alargo, vería que es perpendicular a este otro. Luego, este ángulo es ese ángulo. Bien, pues me están diciendo que es 60, pues este ángulo, que es el que aparece en la fórmula, es 60. Pues continúo. Me voy al amarillo. Y sería, ¿qué módulo tiene A? Pues A tiene de módulo 5, 5. ¿Vale? Bueno, voy a continuar aquí. 5. Por el módulo del vector superficie, que es 4 por 10 elevado a menos 4. Por el coseno de 60 grados. Bien, a ver, que estoy pensando una cosita. Bueno, sí. Esto, el coseno de 60 es un medio. Luego esto es 4 por 5, 20. 20 por 10 elevado a menos 4. La mitad, 10 por 10 elevado a menos 4. Que es 10 elevado a menos 3. Vale. Y en las unidades del sistema internacional que sea. Fijaros, el flujo ha salido más pequeño que antes. Porque aunque no esté escrito así, esto es 2 por 10 elevado a menos 3. Pues ha salido la mitad. ¿Por qué? Hombre, yo sé que me tenía que salir más pequeño. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que el flujo es proporcional al número de líneas del campo que atraviesan esa superficie.
Pues si yo la inclino, por aquí ahora pasan menos líneas. Y estoy viendo que con esta inclinación van a pasar la mitad que antes. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, para este último... Luego voy a volver a esto. Quiero volver a esta parte. Pero voy a terminar esto que viene aquí. Bueno, ahora aquí el vector superficie, pues ya ha girado 90 grados, pues para abajo. Cuando yo vaya a calcular, sería A por S, pero me interesa más escribirlo de esta otra manera. Bueno, y yo sé que las líneas, que el campo, fijaros que el ángulo que forma la dirección y el sentido en el que va el campo con el de superficie es un ángulo recto. Estos son los 90 grados. Luego esto va a ser coseno de 90 grados, esto es 90 grados, y el coseno de 90 grados es 0. Me da igual cuántos sean estos valores, esto sale 0. Como ya podíamos adivinar sin hacer cálculo, porque si yo pongo justamente así esta superficie, ninguna línea de fuerza va a atravesar esa superficie. Le pasarán, las que pasen por aquí, le pasarán rozando, pero no atraviesan esta superficie. ¿De acuerdo? Bien, voy a volver a este caso. Para eso voy a hacer lo siguiente. Ping, pong. Teníamos las líneas de fuerza. ¿Qué pasa aquí? Ah, que no tengo seleccionada esa capa ahora. Y lo voy a dibujar justamente de perfil, ¿vale? No dibujo la superficie, así. Y el vector superficie, pues ya hemos visto que es así. Y que esto era 60 grados. Vale. Y el flujo, pues nos salía 10 elevado a menos 3. ¿Os dais cuenta? Bueno, esto yo he dibujado 3 líneas de campo, pero cualquier otro podría dibujarla y decir, no, yo voy a dibujarlo con otro criterio y dibuja más líneas de campo. Se puede dibujar más líneas de campo. Si yo con el otro criterio atravesaba una línea, ahora con este nuevo criterio parece que atraviesan 3. Atravesar, no, zar. Atraviesan, siempre me pongo ahí una Z. Atraviesan 3. Entonces depende del criterio del que se dibuje. Por eso se dice que el flujo es proporcional. Porque yo tengo la libertad de dibujar las líneas tan densas como yo quiera. Pero siempre con el mismo criterio. Si aquí el campo es más grande que aquí, si continuara, aquí las tendré que separar. Bueno, lo que quiero que veamos es que el número de líneas que atraviesan esta superficie es lo mismo que si la superficie estuviera perpendicular, pero que fuese más pequeñita, con este vector superficie. Lo llamo distinto, S. Es decir, el número de líneas que atraviesan la azul, el cuadrado azul, es igual al que atraviesan el naranja. Entonces, si yo calculo el flujo, a ver cómo lo digo, el flujo de esta superficie naranja que está, su vector superficie es paralelo al campo, me tiene que salir el mismo valor me tiene que salir que el de antes. Y es lo que quiero que calculemos. Esto ya sí no sería un cuadrado, esto es un rectángulo, porque aunque no lo estoy dibujando, eso tiene para allá 2 centímetros, pero ahora por aquí arriba no sé cuánto tiene, lo llamo A, que lo puedo averiguar muy fácil. ¿Cómo? Me lo voy a dibujar aquí, fijaros. Esto mide 2 centímetros. Y esto no lo sé. Pero sabemos que estos son 60 grados. Me termino de dibujar mi triángulo rectángulo. Y yo veo que este 2 es la hipotenusa. Luego, y esto es el cateto. La A es el cateto contiguo al ángulo. Luego, la definición es que A es... bueno, creo que la definición se da del seno. Sería
perdón, del coseno. Aquí diría que el coseno de 60 grados es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. O lo que es lo mismo, la hipotenusa es 2 por el coseno de 60, que ya sabemos que es un medio, luego mide 1. Pues bien, vamos a suponer que no tenemos esta espira y que que tenemos la naranja, donde ya no es un cuadrado, sino que es un rectángulo de lado 1 y el otro sí, el otro no cambia, es 2. Y que está perpendicular al campo. Vamos a calcularle el flujo. Pues bien, si yo le calculara el flujo, sería A, que eso no cambia, por el nuevo superficie. Bien, pues sería, esto era 5 por, y la nueva superficie de un rectángulo de 1 por 2, ¿cuánto es 1 por 2? 2. En centímetros cuadrados, para ponerlo en metros cuadrados, por 10 elevado a menos 4. Por el coseno del ángulo, voy a llamarlo distinto, lo llamo phi, porque es el ángulo del vector S. Y S es paralelo al campo, luego es que si es paralelo esto es 0 grados. El coseno de 0 que es 1. Luego 2 por 5, 10, por 10 elevado a menos 4, que es 10 elevado a menos 3. ¿De acuerdo? Bueno. Es decir, cuando nosotros tenemos un campo, ya no hace falta ni que sea uniforme. ¿O sí? Sí. Cuando tengamos un campo uniforme, si yo tengo aquí una espira, con la forma que sea, bueno, he dicho espira, una superficie, ¿vale? Si yo la giro, la inclino, y ahora se me queda con un cierto ángulo, a su vector superficie, pues el flujo de esta es el mismo que la superficie que se pondría aquí si yo proyectara. Imaginaros que yo cojo aquí una linterna y he hecho luz para acá y proyecto justamente aquí en una pantallita. ¿Cómo sería la sombra de esto aquí? Pues tendría otra superficie. Pues si yo esta superficie ahora sí que me la imagino que estuviera perpendicularmente al campo, pues el flujo este es el mismo que el de toda esta superficie inclinada. No sé si me he terminado de explicar. Bueno, pues ya me contaréis. Aquí termino este vídeo. Muchas gracias.